endotelio, factor gombrina, adherencia plaquetaria. Esto ya es histología o fisiología que ustedes ya han llevado, ¿no? El trombosano, cómo promueve o ayuda a lo que es la agregación plaquetaria, igual que el calcio, y tiene que ver con la cascada de coagulación, que también lo tienen que revisar, porque ustedes van a hacer más, van a manejar esto de acá de manera, van a pedir al paciente, de repente el paciente que está sangrando un TP, un TTPA, no lo van a tratar, pero al menos van a hacer el diagnóstico y lo enviarán a un hospital o a un especialista, ¿no? Esa es la idea. Agregación plaquetaria, todo lo que interviene. Hay factores trombóticos y antitrombóticos, ¿no? Por eso que de todas maneras acá en esto de trastornos hemorrágicos también está incluido también lo que es la parte de trombosis. Y algunas patologías asociadas a los déficits de la coagulación, ¿no? La vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, los trastornos hemorrágicos, ¿a qué se deben? Puede ser un aumento de la fragilidad capilar, ¿ok? Puede deberse a una deficiencia o una disfunción de las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas no funcionan o están bajas las plaquetas, o ¿qué más? ¿Por qué puede haber sangrado? Y por alteración de los factores de coagulación. Entonces, por ejemplo, uno de la hemofilia es una enfermedad de tipo donde hay mutación del factor 8 y se hereda como un rasgo recesivo ligado al cromosoma X, o sea, tiene que ver con el cromosoma X. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo aquellos padres con hemofilia, ¿ves? Y la mamá no tiene nada. De estos salen 4 hijos, normal, pero las mujeres heredan el X y ellas son portadoras. Muy bien, todo bien bonita, todo. Una modelo y se casa acá con un estudiante de medicina. Lo ven blanco, con su traje blanco tiene plata, nada. ¿Qué pasa? El salado es uno de sus hijos, él sale en la hemofilia, ligada al cromosoma. Pero no le echen la culpa del todo, porque hay un 30% de los casos que no tienen historia familiar. O sea, hay un 30%, o sea, de 100 personas con hemofilia, hay 30 que pueden haber originado de manera mutaciones esporádicas. No necesariamente tiene historia familiar. Acá, cuando yo estaba haciendo el residentado, roté en hematología un mes, y justo ahí fue se reúnen los hemofílicos, tienen su club. Tienen su club, porque si no tienen factor, ¿cómo consiguen factor? Uno, ¿cómo tú solito, por más que te pongas a llorar, no consigues factor? Si fueran hemofílicos, pero ya en grupo es otra cosa. Ya en grupo ya puedes, si son la mayoría, en esa época en lo que eran asegurados, entonces ya en grupo ya puedes ir a reclamar, porque ya somos tantos asegurados, ya pues compra el factor. Pero uno no te hace caso, entonces hago su asociación y todo. Y por si acaso las chicas ya que todavía están esperando su príncipe azul, ya por si acaso, ahí está la reina Victoria, por ahí te salieron algunos hijos, ¿se acuerdan del santo Nicolás? Uno de sus hijos era hemofílico, ¿ves? A todos los mataron. Sí, pero uno era hemofílico. Y por si acaso acá la chica, bueno, William creo que es el caso, Harry por si acaso no es hemofílico, está ahí, la chica, para que se apunte. Pero William, es soltero, ¿no? Sí, pero William ya se casó. Por si acaso me están esperando su príncipe azul. Ok, entonces los casos con menos del 1% de concentración normal tienen enfermedad grave, casi no tienen factor. Del 2 al 5 van a tener una enfermedad moderada y del 6 al 50 tienen una enfermedad leve. ¿Qué es lo que van a tener? Hematrosis. Los pacientes están tranquilos y súbitamente comienzan a sangrar las articulaciones, ¿ven? Y se hace todo una masa y tumor. Miren. ¿Y esto qué pasa? Como el constante sangrado, todo esto crea una respuesta inflamatoria y al final la articulación se anquilosa, se destruye. Por eso que van a ver algunos pacientes con bastón o dificultad para caminar.
Entonces los pacientes con hemofilia tienen un TTP prolongado y un TP normal. Eso indica principalmente un daño en la vía intrínseca, ¿ok? Toda esta vía está dañada, ¿ok? Entonces la pregunta que se plantea en el Robbins, y que tiene razón, dice, si en la hemofilia se afecta la vía intrínseca, entonces ¿por qué si me queda la extrínseca? Y la extrínseca no está dañada, ¿sí o no? Entonces ¿por qué sangra? O sea, si el daño es acá, ¿sí o no? Factor 8. Entonces me queda esta vía. Entonces por esta vía puedo llegar acá y no sangra. ¿Y por qué? Porque parece ser que la vía extrínseca no es del todo eficiente, ¿ya? Parece que no es del todo eficiente y necesita de todas maneras un refuerzo de la intrínseca para que se produzca la coagulación, ¿no? Por eso que no se genera el trombo o el coágulo. ¿Okay? Eso, como a ustedes les gusta más esta parte de clínica de hematología, les gusta pedir exámenes laboratoriales a cantidad. Ahí está, el TP, TPA, ¿no? La deficiencia grave del factor 9 se llama hemofilia B o enfermedad de Griezmann. ¿Por qué? Por la Navidad. Porque lo describieron en Navidad. Muy bien, lo describieron, lo encontraron o lo descubrieron en Navidad. Por eso se llama Griezmann. Sí, fue. Como les gusta a ustedes la historia de la medicina, por lo que ven. Ni un libro, ni en internet se lo encuentra. Rasgo heredal cromosoma E. Los pacientes con hemofilia tienen. ¿Quién fue, aparte de Galeno? Ustedes han visto en la televisión el Galeno, ¿no? No dicen el Galeno en el periódico, no, Galeno, Galeno acusado. Es el padre de la medicina. ¿Es un médico que? ¿Ah? El primero que hizo la habilitación. ¿Qué hizo De la los gladiadores, algo ahí. Fue un médico griego de los que trabajaban en las galeras con los gladiadores. Los pacientes con hemofilia tienen un TP prolongado y un TP normal. Muy bien. En su sílabus menciona esta patología, la colocan en riñón, pero mejor yo le he jalado de riñón y la hemos puesto acá, porque el riñón, realmente esto de acá, si bien tiene relación, no está más conectada con procesos trombóticos, ¿no? Acá tenemos la púrpura trombótica trombocitopénica y el síndrome urémico hemolítico, que en realidad es la misma patología, o son similares, pero en donde la púrpura trombótica trombocitopénica tiene esto de acá, estas características, es fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica, defectos neurológicos, insuficiencia renal. Eso no tiene. Y acá fiebre, trombocitopenia, anemia hemolítica y tienen insuficiencia renal. Pero esta se da más en niños y no tiene defectos neurológicos. Ya, se da en niños y esto se da más en adultos. Pero en realidad la literatura ha encontrado que no es tanto así, o sea, esta división no es tan radical. Y que se puede dar, a veces aparece por acá un niño con defecto neurológico, entonces, pero para fines académicos se sigue manteniendo esta división. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Se debe a agentes lesivos que tiene que ver con alteración de las plaquetas. Esto que va a producir que las plaquetas se agrupen, formen pequeños trombitos en los vasos pequeños. ¿Y qué va a pasar? Los eritrocitos van a poder pasar o no? No. ¿Y qué va a pasar? Se va a romper. ¿Una anemia de qué tipo? Hemolítica. ¿En vasos grandes o en vasos pequeños? En vaso pequeño. Microangiopática. Anemia hemolítica, microangiopática. Y estos trombos, ¿qué van a hacer? Van a consumir plaquetas y lo que va a producir es una trombocitopenia, una plaquetopenia. Entonces parece ser que en la PTT el problema es un Adams, el déficit de Adams 13. El Adams 13 lo que hace es clivar o cortar el von Willebrand y por lo tanto las plaquetas no se acumulan. Si yo no tengo esto, el von Willebrand va a persistir y las plaquetas se van a agrupar. Por ejemplo, acá se formó un trombito a nivel del glomérulo, en donde una PTT, una trombosis, en la púrpura trombótica trombocitopénica, como acá. Dependiendo si es un niño o dependiendo si es un adulto, puede ser una síndrome urémico hemolítico o una.
Y puede dar esta forma debido a la hemólisis o debido a la alteración de los vasos. Los eritrocitos adquieren esta forma de esquistosis. Y para terminar, la trombosis venosa profunda. ¿Por qué se producen los trombos? ¿Por qué se puede producir un trombo? ¿Obstrucción de qué? ¿De qué? ¿Cómo? Turbulencias. Ya. ¿Qué más? Alteración de los factores de coagulación. Alteración de los factores de coagulación. Daño endotelial. Entonces son 3 puntos: daño endotelial, alteración de los factores de coagulación y turbulencia, o sea, alteración del flujo sanguíneo. Eso se llama la triada de Virchow. Esa es la triada de Virchow para trombosis. Lesión endotelial, éstasis, turbulencia e hipercoagulación. Cualquiera de estos me va a producir un trombo. Y un trombo está formado principalmente, al menos los trombos rojos, están formados por fibrina y eritrocitos. En acá un paciente con problema vascular venoso, una pierna totalmente edematosa. ¿Por qué? Porque resulta que tiene un problema de varices. Una varices, un problema de varices. Hoy día vi una biopsia de un paciente de 50 años que tenía una úlcera crónica en tobillo. Y era un problema, bueno, era una úlcera cutánea y el problema era por una dermatitis por estas, el problema de varices. En la biopsia no se ve realmente la varices, se ven los signos asociados. ¿Ven? Una úlcera. Alteración del flujo. Y si hay alteración del flujo, hay un riesgo de trombosis. Se forma un trombo. Totalmente. Un trombo. Formado por fibrina y eritrocitos. El trombo puede seguir varios caminos. Una resolución, se organiza y se pega a la pared y se recanaliza. O se desprende y se convierte en cuando viaja y termina en el pulmón y produce el trombo embólico pulmonar. El paciente se muere. Acá está una necrosis que encontramos, un tremendo coágulo en los vasos pulmonares, paciente. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo está el pulmón? ¿De qué tipo? Necrosis. ¿Qué vamos a decir? Necrosis. Necrosis de qué tipo? Coagulativa, porque yo puedo ver las formas, hemorragia, siderófagos, bastante siderófagos por la sangre que ya se ha extravasado. Otra forma de trombosis también es a nivel de las venas hemorroidales, hay una éstasis, una trombos en organización, igual acá, cantidad de hemafidrina y hematitis y fibrina. Trombo en organización, ya, que menos hematíes que en trombo reciente porque se está organizando, aparecen ya fibroblastos, se está organizando, ya aparecen fibroblastos por acá, igual por acá, fibroblastos. Y al final, este es un trombo ya recanalizado. Este es el final del proceso de organización o el final de la evolución de este trombo, ¿no? ¿En qué etapa está ya? En un trombo recanalizado. ¿Qué evolución tiene? Un trombo recanalizado. Con capilares neoformados. Es un trombo ya recanalizado. Se recanaliza. Recién vi había un paciente que le habían sacado la lengua, le habían sacado la mitad de la lengua por un problema vascular, era una neoplasia vascular. Y en esa neoplasia vascular, como estaba dilatado, la sangre no circula muy bien, había todo tipo de trombos. Había unos así, otros todos como lo anterior, recién organizados. Bastante, era una lámina, era una muestra para trombosis, vasitos neoformados y hematíes. Y lo que fue, la evolución estaba en donde acá, ¿no? Es un trombo organizado y recanalizado. Listo, entonces eso es todo lo que es la práctica.